Números capítulo 6, que es donde estamos reanudando a partir de este martes, a partir de hoy. Números capítulo 6. Miguel, si por favor le puedo dar un micrófono al pastor Juan Sánchez para que me esté ayudando en el día de hoy. Tiene por título El voto de los nazareos. Mantenga su Biblia abierta, por favor. Bueno. En las enseñanzas anteriores de este cuarto libro de Moisés, el cuarto libro que compone el Pentateuco, hemos visto en estos primeros capítulos cómo Dios estuvo ordenando todas las cosas. Porque el Dios que usted y yo servimos es un Dios de orden. Vuelvo a repetir, el Dios nuestro es un Dios de orden. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento lo vemos permanentemente ordenando al pueblo de Israel u ordenando a la poderosa iglesia primitiva. Lo vemos en el antiguo pacto reinando, señoreando, siendo el centro del campamento, y es lo mejor que le pudo pasar a Israel. Y en el Nuevo Testamento lo vemos al Señor como cabeza de la iglesia, ordenando, guiando y direccionando al pueblo de Dios. Dios en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, como en el tiempo de hoy, Dios quiere guiar, direccionar y ordenar a la iglesia del Señor. Y por eso es que nosotros en estos primeros capítulos hemos visto al Señor ordenando al pueblo de Dios. Antes de salir del monte Sinaí, y antes de continuar con su marcha rumbo a la tierra prometida, antes de ir al cumplimiento de las promesas, antes de ir al cumplimiento de los proyectos divinos, Dios hizo un alto prudencial de tiempo en el monte Sinaí para que antes de seguir avanzando, Dios ordenó a su pueblo allí en el monte. ¿Cómo? Ordenando al pueblo, poniendo a cada uno responsabilidades específicas, poniendo a cada uno servicios puntuales, servicios específicos, para que antes de continuar con la marcha, cada uno sepa lo que tenía que hacer, y para que lo haga como para el Señor, y lo haga con eficacia, y lo haga de una buena manera. Vuelvo a repetir porque es importante para que usted y yo otra vez nos volvamos a poner y nos pongamos parados en la situación. El éxito del predicador es cuando sus oyentes logran meterse en el paisaje, logran meterse en la geografía, logran meterse en la historia y en este caso logran caminar junto al pueblo de Israel. Vuelvo a repetir, Dios está ordenando. Antes de continuar con la marcha, antes de seguir rumbo a la tierra prometida, Dios hizo un alto para ordenar al pueblo de Dios. Hemos visto a Dios ordenando cómo iría el tabernáculo de reunión, dónde irían las familias de los levitas, en qué dirección, dónde irían las 3 tribus que irían alrededor del tabernáculo de reunión, cuál es el trabajo específico que realizaría cada uno. Dios ordenó la ubicación donde estarían,
la ubicación donde acamparían, la ubicación cómo marcharían, y Dios también estableció en estos primeros capítulos qué tarea tenía que realizar cada uno específicamente. ¿Me sigue hasta ahí? Ahora en este capítulo 6, ya que estamos metidos en el tema, Dios sigue ordenando y ahora habla en este caso acerca de el voto de los nazareos. Vamos a ver qué significa o en qué consistía el voto voluntario que hacían las personas, el voto de los nazareos. Por favor, Pastor Juan, versículo 1 y 2. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartase haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, dice la Biblia, el hombre o mujer que se apartare. Apartarse viene de la palabra hebrea nazir con z, nazir, que significa separar. ¿Qué era un nazareo? Era una persona totalmente separada y dedicada al servicio de Dios. Vuelvo a repetir, ¿qué era el nazareo? Cuando usted lee en la palabra, ¿qué eran los nazareos? Personas totalmente consagradas y separadas para el servicio de Dios. Era un voto voluntario que la persona hacía delante de Dios de consagrarse totalmente para Dios. Versículo 3 a 8 nos indica en qué consistía ese voto. Versículo 3 al 8, por favor. Y vaya leyendo usted para que vaya interpretando la palabra de Dios. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uva fresca ni seca. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Amén. Ahí está entonces en esos versículos. ¿En qué consistía el voto de los nazareos? Hemos visto ya en el primer pantallazo que tenemos al escuchar estos versículos, era una persona que se consagraba a Dios de una manera muy especial y hasta podemos decir extraordinaria. De una manera muy especial se consagraba al Señor. ¿Qué es lo que más o menos dice estos versículos? ¿En qué consistía este voto? Esta consagración a Dios era por un tiempo determinado. Podría ser 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Era un tiempo determinado, desde acá hasta acá. Probablemente considero nunca el voto sería menor de 1 año, porque más o menos es el tiempo en que demora crecer el cabello. ¿Sí? Repito, no era un voto de por vida, especialmente, sino era un voto por un tiempo determinado donde la persona voluntariamente se consagraba totalmente para el Señor. En ese lapso de tiempo, ¿qué sucedía?
En ese lapso de tiempo, el nazareo no podía beber vino, ni ninguna bebida embriagante, ni tampoco podía comer uvas frescas, ni tampoco podía comer uvas secas, ni nada que tenga que ver con la vid. Él no podía tocar nada que sea de la vid. Durante ese tiempo, en el texto que hemos leído, que leyó el pastor Juan Sánchez, también nos dice que durante todo el tiempo que duraba la consagración, no podía cortarse el cabello. Durante todo ese tiempo debía dejarse crecer el cabello, sea hombre, sea mujer. ¿Por qué? Porque el cabello largo, su larga cabellera, era señal o símbolo de su entera consagración a Dios. Es más, también está escrito en la Biblia que al finalizar el periodo de su voto, se cortaba el cabello y era ofrecido ese cabello en sacrificio vivo delante de Dios. Repito, ¿por qué no se cortaba el cabello? Porque era el símbolo de su entera consagración. Al finalizar una de las ceremonias que tenía que hacer era cortarse el cabello, y esa larga cabellera debía ser ofrecida al Señor en sacrificio. Otra de las cosas que tenía que hacer el nazareo, para que usted tenga una idea más o menos de qué se trata este voto del nazareo, es que no tenía que tener contacto con ningún muerto. Ya hemos visto en el libro de Levítico que la persona que tomaba contacto con un muerto se tornaba automáticamente inmunda, y un nazareo consagrado a Dios no podía tornarse inmundo al tomar contacto con los muertos. Es más, por eso digo, hasta era extraordinaria, porque ni siquiera podía tomar contacto con el cuerpo muerto de ni siquiera sus familiares más cercanos. No podía ni asomarse, ni acercarse para ver el cuerpo muerto de su familiar, por más cercano que sea, porque estaba en el periodo de entera consagración al Señor. Por supuesto, todos los días que dure su nazareato será santo, apartado, consagrado para el Señor. Por supuesto, otra de las cosas que tenía que hacer el nazareo era participar de todas las ceremonias establecidas por Dios. Tenía que participar de todos los cultos, tenía que participar de todos los servicios religiosos establecidos para que el pueblo adore al Señor. Donde había un culto de adoración al Señor, donde había una fiesta, una celebración espiritual en el pueblo de Israel, allí debía estar presente el nazareo, que estaba totalmente consagrado para Dios. Si queremos mencionar a alguna persona que fue consagrado como nazareo, podemos irnos hasta Jueces capítulo 13, donde nos habla de Sansón. Sansón, por ejemplo, fue nazareo desde su nacimiento. ¿Por qué? Por orden del ángel de Jehová, que se presentó delante de su mamá y le dijo que el niño que estaba en su vientre sería nazareo y santo para el Señor. Entonces, uno de los ejemplos de nazareo es Sansón, que fue nazareo por voluntad de Dios, desde su nacimiento. Por eso es que el secreto de su fuerza, ¿dónde estaba? En su cabellera. Cuando le cortaron la cabellera, las fuerzas de Sansón desaparecieron. Ahí estaba el secreto de su fuerza. Por la duda nomás le digo que a Jesús lo llamaban Jesús Nazareno, pero no viene de acá, Nazareno, para que usted diferencie, le decían Nazareno porque se crió en Nazaret, en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea. Por eso le decían Jesús de Nazaret,
o Jesús Nazareno, porque era de esa ciudad donde él se crió. No tiene nada que ver, por la duda le digo, con el nazareato, que aquí está hablando en número 6. Podemos agregar algo al tema del día de hoy. En número 6, donde estamos tratando, dice que el que hacía voto de nazareo no podía cortarse el cabello. ¿Sí? No podía cortarse el cabello. Sin embargo, vemos en 1 Corintios 11:14, donde el apóstol Pablo escribe diciendo que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por un lado, número 6, dice que la persona que hacía voto no podía cortarse el cabello. Pero el apóstol Pablo está hablando diciendo que al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, ¿cuál de los dos está mintiendo? ¿Cuál de los dos está errado? ¿Cuál de los dos está equivocado? ¿Cuál de los dos está desenfocado de la óptica de Dios? ¿Qué opina usted? La diferencia radica en que Dios, en número 6, está hablando a los hebreos, a los israelitas, para un voto especial. Pero Pablo está escribiendo para la iglesia en su conjunto y está hablando de una costumbre de la época en ese lugar específicamente. Podemos ir un poquito más. Incluso el mismo apóstol Pablo habla que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Así como al hombre le es deshonroso cortarse el cabello, dejarse crecer el cabello, al hombre o a la mujer le es honroso, es motivo de honra dejarse crecer el cabello. El apóstol Pablo está tratando un tema contestando a cartas que le enviaban de la iglesia de Corinto. Nosotros conocemos 2 cartas del apóstol Pablo aquí en la Biblia, pero en la misma carta a los Corintios nos dejan ver o deja traslucir que por lo menos hubieron 2 cartas más. Es decir, que el apóstol Pablo por lo menos son 4 cartas la que escribió a la iglesia de Corinto, y la mayoría de todos esos capítulos de las 4 cartas que escribió son respuestas a preguntas que los creyentes le están haciendo. Y era un tema de disputa, el tema del cabello en el hombre y en la mujer. Por eso aquí está hablando sobre la mujer que le es honroso dejarse crecer el cabello. ¿Por qué habla el apóstol Pablo esto? Porque en aquel entonces, en aquel lugar, específicamente en aquel tiempo, en aquel lugar, a las mujeres prostitutas se le cortaba el cabello. ¿Se lo cortaba para qué? Para que cuando salga afuera sea avergonzada, sufra como castigo su propia vergüenza.
cuando la gente veía a una mujer con pelo corto, automáticamente sabía que se trataba de una mujer prostituta. Y en aquel entonces era motivo de vergüenza. No es como hoy, que ya tenemos marcha por el orgullo gay o gay, no sé cuál es la situación. ¿Gay o gay? Gay. Marcha por el orgullo gay. Tenemos por el matrimonio igualitario y tenemos un montón de cosas. Pero en aquel entonces no era así. Hoy con orgullo salen a las calles. El Señor tenga misericordia, ¿verdad? Pero en aquel entonces era motivo de vergüenza. Entonces se le cortaba el cabello para que cargue su propia vergüenza. Ya era malo para las personas o las mujeres que no conocían nada de Dios, que no conocían nada de la palabra, que no conocían nada de Jesús. Para esas mujeres paganas incluso ya era una vergüenza. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, también la iglesia, si para el pagano es una vergüenza, la iglesia también, por supuesto, le es honroso de esta manera a la mujer dejarse crecer el cabello. Era parte de la cultura de aquel entonces. Hoy nosotros tenemos mujeres prostitutas con cabello corto, pero también tenemos mujeres prostitutas con cabellos largos. Tenemos homosexuales con cabellos cortos, pero también tenemos homosexuales con cabellos largos. No es parte de nuestra cultura en el día de hoy. No obstante, quien habla, este pastor, está a favor de mantener en la iglesia del Señor todavía las buenas costumbres para que la iglesia no se corrompa y siga caminando dentro de la palabra de Dios, en los preceptos de Dios, agradando a Dios, manteniendo las buenas costumbres dentro del pueblo de Dios. Amén. Vamos un poquito más avanzando a la palabra de Dios. Del versículo 9 al 12, que enseguida va a leer el pastor Juan, habla acerca de cómo debía purificarse el nazareo en caso de contaminarse involuntariamente o accidentalmente, porque podía pasar que el nazareo, por más santo, por más consagrado, puede ser que se distrajo, tocó sin querer un muerto o hizo algo. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que pasar por un proceso de purificación. Dios siempre dando alternativas para el que se equivoca, para el que falla, sea queriendo o sin querer, sea voluntaria o involuntario, sea sabiendo o no sabiendo. Nosotros desde Levítico y demás, desde Éxodo, hemos visto a Dios dar alternativas siempre para que la gente pueda estar a cuenta con Dios. Dios es un Dios de misericordia, también es un Dios justo, pero sobre todas las cosas, nuevas son su misericordia cada mañana. Y lo que Él siempre, nosotros hemos visto en estos libros, es a Dios dando siempre oportunidades, Dios siempre dando alternativas para que la persona pueda arrepentirse y pueda restaurarse, pueda sanarse y pueda volver a estar a cuenta con Dios. Aleluyas. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros, porque si Dios fuese como yo, no lo voy a apuntar a usted, si Dios fuese como yo, usted ni yo no estaríamos más acá hace rato. Porque nosotros somos de condenar, somos de apuntar, somos de matar, pero nuestro Dios, gracias a Dios, no es como nosotros. Nuestro Dios es un Dios amplio en perdonar, un Dios que hace misericordia, un Dios que da oportunidades. Y nosotros acá vemos también, y antes también lo vimos, el sacerdote tenía oportunidad de estar a cuenta con Dios si se equivocaba. El sumo sacerdote tenía posibilidad de rehacerse y de levantarse y de encontrar el perdón delante de Dios. Un príncipe, una persona común, una persona pobre, una persona rica, también la Biblia analiza y da oportunidades, porque Dios no hace excepción de personas. Dios, así como está interesado en el sumo sacerdote, en el príncipe, en el rico y en el pobre, Dios está interesado en todo, y a todos Dios le da oportunidad de estar a cuenta con Él. Aleluyas. En este caso, también el nazareo podía equivocarse, chamigo. Si era hombre, era mujer, podía equivocarse, podía hacer algo indebido. Pero Dios,
en su infinita gracia, en su infinita misericordia, está dando una alternativa para que ese nazareo que tuvo esa buena predisposición, tuvo esa buena voluntad, tenga la posibilidad de purificarse delante de su Dios. Eso es lo que dice aquí. Y lea por favor, Pastor Juan, versículo 9 al 12. Si alguno muriera súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá, y el día octavo raerá 2 tórtolas y 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de los que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Amén. Gloria a Dios. Ahí está entonces lo que tenía que hacer para volver a purificarse el nazareo y estar a cuenta delante de Dios. Versículo 13 al 21 habla acerca de qué es lo que tenía que traer el nazareo al momento de terminar, porque dijimos, el nazareo era voto por un tiempo determinado, 1 año, 2 años, 3 años. Cuando finalizaba el ciclo, el periodo de su voto, aquí desde el versículo 13 al 21 nos indica qué debía traer esa persona para ofrecer el sacrificio a Dios y cuál era la ceremonia que tenía que hacer para terminar su voto de separación y consagración delante de Dios. Tenía que traer cosas y también que tenía que someterse a una ceremonia para de esa manera después terminar con su voto de consagración a Dios. Lea por favor versículo 13 al 21. Esta es pues la ley del nazareo: el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y un cordero de 1 año sin defecto en expiación, y un cordero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de torta sin levadura, de flor de harina amasada con aceite, y hojaldre sin levadura untada con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová, y hará su expiación y su holocausto, y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote una ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y lo pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espadilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza,
y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa. Además del pecho mecido y de la espadilla separada, después el nazareno podrá beber vino. Esta es la ley del nazareno que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren, según el voto que hiciere, así será conforme a la ley de su nazareato. Estamos con un problema con esa palabra, nazareato. Ahí está entonces esos versículos. ¿Qué es lo que tenía que hacer el nazareo al momento de finalizar su periodo de consagración al Señor? No vamos a detallar, considero no es tan necesario, pero ahí está, por ejemplo, lo del cabello que dijimos. Veo que hoy se cortan el cabello y agarran las peluqueras, lo venden porque ellos trabajan con eso. Pero acá en este caso, el cabello iba al fuego como sacrificio para Dios. Vamos, versículo 22 al 26, por favor. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendeciré a los hijos de Israel, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Del 22 al 26, Dios indica a los sacerdotes de Israel elegidos por él, Aarón y los hijos de Aarón, que ahora eran 2, no 4, cómo iban a bendecir a Israel o qué palabras debían pronunciar ellos para bendecir a Israel. Aquí quiero acentuar algo. Dios quería la bendición de Israel. Dios deseaba la bendición de Israel. Dios anhelaba la bendición de Israel. Y es por eso que le está diciendo a sus sacerdotes que bendigan a Israel y le está diciendo cómo deberían bendecir a Israel. Y esa sería una de las tareas que tendrían los sacerdotes. ¿Cuál sería una de las tareas que tendrían los sacerdotes? Eran la de bendecir a Israel. Dice: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿Por qué Dios le dice eso a los sacerdotes? Porque ese era el deseo de Dios. Era la de bendecir a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Israel. Y quiero que usted se grabe esto, porque ese es el deseo de Dios. Es conocido en las redes sociales, tal vez usted lo escuchó en las redes sociales también como yo, pronunciar al difunto expresidente venezolano Hugo Chávez, pronunciar unas palabras de maldición en contra de Israel públicamente, y está filmado. Dice literalmente el presidente o el expresidente venezolano: desde el fondo de mi alma y mis vísceras maldigo a Israel. Maldito seas, Israel. Maldito seas, Israel. Según se sabe, que al poco tiempo después, este expresidente murió de cáncer.
y precisamente de cáncer en las vísceras. Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:3. Por supuesto, Israel son descendientes de Abraham. Dios le dijo, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios desea la bendición de Israel y Dios quiere que la gente bendiga a Israel. Por eso Dios ordenó a los sacerdotes, así, ustedes van a pronunciar estas palabras y de esa manera ustedes van a pronunciar palabras de bendición a favor de mi pueblo. Recuerden, sacerdotes, que ustedes están ahí porque yo les puse en ese lugar. Ustedes son mis siervos, ustedes son mis sacerdotes. Yo lo establecí y ustedes van a tener que pronunciar palabras de bendición para con mi pueblo Israel. ¿Cuáles son las palabras de bendición que tendrían que pronunciar? Primero, Jehová te bendiga, Israel. Jehová te guarde. Dios quería bendecir a Israel y Dios quería guardar a Israel. Dios sabía que Israel estaría rodeado de enemigos feroces, pero Dios quería bendecirlos y quería guardarlos, ser su protector, su socorro, su escudo. Dice más, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios le está diciendo, repito, ¿cómo ellos debían bendecir? Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Israel. O sea, que alumbres con la luz divina, que tengas el reflejo de Dios, la luz divina, la luz del Señor, la gloria del Señor, se refleje en ti, Israel. Sigue más, tenga de ti misericordia, el alcance de la gracia, porque sabía Dios que Israel eran hombres, podían pecar, podían fallar, podían equivocarse. Por eso ellos debían pronunciar palabras de misericordia en favor del pueblo de Israel. Por eso dice, tenga de ti Jehová misericordia. ¿Qué más? Jehová alce sobre ti su rostro. Este es el rostro de Israel. Póngale este Israel. Y dice, mi mano es el rostro de Dios. Jehová alce sobre ti su rostro. Que las naciones vecinas, sus enemigos, no lo vean a Israel, sino que vean el rostro de Dios en favor de Israel. Por eso dice, Jehová alce sobre ti su rostro. Que la gente le vea, antes que a ellos, le vea a Jehová, su Dios. Por eso es que nosotros en varios pasajes del Antiguo Testamento podemos ver a sus adversarios diciendo, huyamos delante de Jehová, porque Dios pelea por Israel. Los enemigos incluso reconocieron que sobre Israel estaba Dios. Y antes de ver a Israel, le vieron a Dios. Antes de reconocer a Israel, le reconocieron a Dios. Jehová pelea por ellos, huyamos. Eso es, Jehová alce sobre ti su rostro. Y continúa diciendo, y ponga en ti paz. Ponga en ti paz. Algunos escritos dicen, y ponga en ti prosperidad. Y ponga en ti prosperidad. Es más, la palabra shalom, que significa paz, también implica prosperidad. Es parte de la bendición de Dios. Dios quería bendecir y quería prosperar a Israel. El Dios de la gloria deseaba la prosperidad. Escuche esto. Dios deseaba la prosperidad de Israel. Y de hecho, ellos son prósperos. Al hablar de Israel, estoy hablando de usted también. Israel son descendientes de Abraham. Dios le dio dos cosas
a Abraham. Le dice, así como las arenas del mar son innumerables, así será tu descendencia. Cuando habla de arena del mar, está hablando de Israel, de los judíos. Pero no solamente eso le dice, sino que Dios también le dice a Abraham, así como las estrellas de los cielos son innumerables, así también será tu descendencia. Cuando habla de la estrella del cielo, está hablando del Israel espiritual. Y ahí entramos usted y yo. Nosotros somos por la fe también hijos de Abraham. Somos israelitas por naturaleza. Somos israelitas, hijos de Dios. La bendición de Dios también está sobre nosotros. Él desea bendecir la iglesia. Él desea bendecir el Israel espiritual. Usted también es descendiente. Usted es israelita por la fe. Él desea tu bendición. Él desea tu prosperidad. Usted va a ver los israelitas ser prósperos. Si usted conoce judíos, lo más probable es que ese judío sea próspero. Pero hay un viejo gran secreto que tienen los israelitas. Ellos se manejan solamente con la Torá, parte de la Biblia, que es nuestro Antiguo Testamento. El tema de los israelitas es que tanto los que están en Israel como los que están diseminados o distribuidos o desparramados, no sé cuál sería el término más correcto, porque están en todas las naciones, donde quiera que estén, ellos mandan fielmente sus diezmos a Israel. Por eso Israel es una nación próspera. Por eso los israelitas, donde quiera que estén, son bendecidos, porque Dios le está mirando, están creyendo, están obedeciendo, la bendición de Dios le alcanza, son prósperos y benditos. Pero no solamente que ellos son bendecidos, sino que su nación es bendecida. La nación de Israel tiene un poderoso ejército, tienen las mejores armas, más potentes, más modernas, una gran caballería, una gran infantería, y lo digo con conocimiento de causa, porque cuando hacíamos inteligencia teníamos como modelo al ejército israelí. Yo no podía creer que dentro del ejército argentino se hablara mucho y se hablara de Israel, y cuando hacíamos inteligencia no podíamos evitar hablar de Israel. Es una nación chiquitita, así en comparación de muchas naciones feroces que lo odian. Pero es una nación que tienen temor, sobrevive. La bendición de Dios está sobre ellos. La bendición de Dios está sobre ellos. Dios quería bendecir a Israel. Repito, usted es Israel y Dios quiere bendecirle. Versículo 27, por favor. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. La versión internacional es un poco más clara y dice así: así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Fíjese lo que Dios le dice a los sacerdotes de Israel. Así, así de esa manera, tal cual como yo le ordeno, invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Dios, respetuoso de sus sacerdotes establecidos, esperaría la bendición de ellos para que Él tenga la libertad de bendecir a Israel. ¿Usted me está entendiendo? Cuando ellos bendigan, entonces Dios abrirá sus manos, bendecirá a Israel. Pero aquí hay algo importante. Cuando ellos bendecían a Israel, los sacerdotes también eran parte. La bendición de Dios también era sobre ellos. Al bendecir a ellos, se bendecían a sí mismos.
Hace un tiempo atrás me fui a verle a alguien, a unas personas que deseaban mi mal, procuraron mi mal, trabajaron por mi mal. Cuando llego a aquel lugar, lo único que digo es: vengo aquí para bendecirlos. Vengo aquí y estoy aquí por orden de Dios, y estoy aquí para bendecirlos a ustedes. Lo bendije. Y lo bendije. Le voy a decir algo. A partir de ese momento, la bendición de Dios vino sobre mi vida también. Vino sobre mi familia. Vino sobre la iglesia. Vino sobre el pueblo de Dios. Y le voy a decir algo más. Pienso seguir disfrutando de las bendiciones de Dios sobre mi vida y sobre todo el pueblo de Dios, porque las bendiciones de Dios no se acaban, las bendiciones de Dios no se acortan, las bendiciones de Dios son para siempre. Él es la fuente inagotable que siempre tiene más para vos, siempre tiene más para mí, siempre tiene más para todos. Sus recursos son ilimitados. Él desea tu bendición y la mía, pero es necesario que usted y yo nos levantemos para vivir esa vida de bendición que Él planeó para usted, que Él planeó para mí. La bendición de Jehová es la que enriquece, no añade tristeza con ella. La bendición de Dios enriquece y añade gozo, paz, alegría, prosperidad. La bendición de Jehová enriquece y añade todo lo que tú necesitas para que seas plenamente feliz y viva una vida acorde a sus propósitos, acorde a sus proyectos, acorde a su voluntad. La bendición de Dios está sobre ti. La bendición de Dios está sobre mí. Póngase de pie, por favor. Glorias a Dios, aleluyas. Santo es el nombre del Señor. Sabe, tal vez mucho aprendimos aquí de este capítulo de Nazareo. Mucho aprendí. Aprendí un poco de costumbre, aprendí un poco de cabello. Pero la parte que más me llega es que Dios quiere bendecirme. Dios tiene pensamiento de bien. Dios tiene pensamiento de paz. ¿Sabe, iglesia? Varón, mujer que estás acá. Tal vez muchos están deseando tu mal. Tal vez hay muchos que están lanzando maldiciones en contra de tu vida, en contra de tu ministerio, en contra de tu matrimonio, en contra de tu familia, en contra de tu economía, en contra de tu salud. Tal vez hay gente que están queriendo verte destruido. Tal vez hay gente que quiera verte mal para regocijarse de tu mal, de tu tristeza, de tus lágrimas. Pero hay un Dios que desea tu bendición, que desea tu alegría, que desea tu prosperidad y que desea que todo te vaya bien. Desea que seas próspero en todas las cosas. Usted, igual que yo, se habrá encontrado con personas que te maldijeron, se habrá encontrado con personas que desean tu mal porque estamos en un mundo de maldad. En el trabajo, en la escuela, en la universidad. Encontraste seguramente con personas que quieren pisotearte, personas que te trataron como basura, que te maltrataron, personas que no te dejaron crecer laboralmente. Porque estamos en un mundo donde reina la maldad. El gobernador de las tinieblas es Satanás, nuestro adversario. Pero glorias a Dios. Y doy aleluyas y más aleluyas, porque hay un Dios que desea mi bendición, que me quiere ver bien, que me quiere ver feliz, que me quiere ver pleno, que me quiere ver grato. ¡Aleluya! Cierra sus ojos, por favor. Y yo quiero bendecirte hoy, porque Dios me llamó para bendecir, no para maldecir. La Biblia dice, ¿sabe? Bendiciendo te bendeciré. Yo soy un sacerdote de Dios.
Tú eres un sacerdote de Dios. Papá, tú eres un sacerdote de la casa. Bendiga a tu hijo. Bendecí tu hija. Pronuncia palabra de bendición sobre él. Pronuncia palabra de bendición sobre ella, papá, mamá. Bendecí tus hijos. Bendecí tus nietos. Bendecí tus descendientes, tus generaciones. No pronuncies palabra de maldición. No los ates a maldiciones. Tienes autoridad de parte de Dios. Y yo quiero invitarte, papá, mamá, que hoy, como sacerdote de Dios, pronuncies palabra de bendición sobre tu generación, sobre tus hijos. Bendecilo. Que Dios te bendiga, hijo, con paz. Que Dios te bendiga con salud. Que Dios te bendiga con prosperidad. Que Dios te guarde. Que Dios te auxilie. Que Dios te socorra. Que Dios pelee por ti. Que tu luz, la luz de Cristo, brille y resplandezca sobre ti. Era sora marama sara marama kia saja la maquías. Suficientes palabras malas encontramos afuera. Suficientes palabras de maldición escuchamos afuera. La iglesia está puesta para hablar bien. La iglesia está puesta para bendecir. La iglesia está para hablar bien, para bendecir. Veo gran cantidad de líderes acá hoy. Bendigan su departamento. Bendigan los niños. Bendigan esos preadolescentes. Bendigan esos jóvenes. Por más que usted le vea que son cabezones, cabezudos, bendiga, yo veo en ti un profeta de Dios. Yo veo que serás un siervo de Dios. Yo veo que serás un adorador de su nombre. Yo veo en ti un pastor. Yo veo en ti un cantante. Yo veo en ti un predicador. Yo veo en ti que serás de bendición para las naciones. Veo que serás de bendición. Eso es el deseo de Dios. Y ese es tu deseo. Tu deseo debe estar enfocado con el deseo de Dios. Tus proyectos deben estar enfocados conforme al proyecto de Dios. Yo te veo bendecido, hijo. Y como sacerdote de Cristo, yo quiero bendecirte en esta noche.